Bienvenidos a Mr. Susurros. Hoy te traigo una historia real que te hará dudar de todo lo que crees seguro. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa, pero al voltear no hay nadie? ¿Y si te dijera que no estás solo, que hay algo más ahí, esperando? Si te atreves a escuchar, descubrirás el oscuro secreto que quedó atrapado entre las paredes de una escuela, donde un niño desapareció sin dejar rastro. ¿Estás listo para enfrentarte al hombre de negro? Soy maestro de primaria en una escuela antigua de Morelia, un lugar cargado de historia y, según algunos, también de secretos. Siempre he sido un escéptico cuando se trata de lo sobrenatural. No soy de los que creen en fantasmas o en historias de apariciones, pero lo que me pasó en el último trimestre de clases me hizo replantearme muchas cosas. Todo comenzó cuando algunos de mis alumnos empezaron a contarme sobre el hombre de negro. Decían que lo veían vagando por los pasillos durante el recreo, siempre cuando no había adultos cerca. Les pedí que me describieran a ese hombre, pero las respuestas eran vagas: alto, con un abrigo negro y un sombrero que le cubre el rostro. Al principio lo tomé como una broma o un intento de asustarse entre ellos. Una tarde, mientras corregía tareas en el salón vacío, escuché pasos en el pasillo. Al asomarme no vi a nadie, pero el aire estaba cargado de una sensación extraña, como si algo o alguien estuviera observándome desde la oscuridad. Me estremecí, pero seguí trabajando, sin darle mayor importancia. Pensé que serían los típicos ruidos de una escuela antigua. Una semana después, mientras estaba en una reunión de profesores, uno de los vigilantes se acercó para hablar con nosotros. Nos comentó, con una voz apagada, que había visto a alguien en los pasillos durante la noche. Pensó que podía ser un intruso, así que fue a investigar, pero no encontró a nadie. Sin embargo, lo más inquietante fue lo que nos contó después. Dijo que cuando revisó las cámaras de seguridad, las imágenes eran claras. Un hombre de negro caminaba por los pasillos, pero desaparecía justo frente a la cámara, como si se esfumara en el aire. Aquella noche no pude dormir. Aunque intentaba convencerme de que era una simple falla en el sistema, algo en el tono del vigilante me había inquietado profundamente. Decidí volver a la escuela al día siguiente, más temprano, para revisar esas grabaciones por mí mismo. Las imágenes eran perturbadoras. Vi cómo ese hombre de negro caminaba con una calma antinatural, avanzando lentamente hasta desaparecer en un punto ciego del pasillo. El frío se me metió en los huesos. Decidí no decir nada a los demás maestros. Temía sonar paranoico, pero a partir de ese día noté que algo más estaba mal. Mis alumnos comenzaron a actuar de manera extraña, especialmente una niña llamada Salome. Salome era una niña callada, pero siempre prestaba atención. Sin embargo, en las últimas semanas había estado distraída, y a veces la sorprendía mirando fijamente a una esquina vacía del salón. Cuando le pregunté qué le pasaba, me miró con ojos grandes y asustados. El hombre de negro está en la esquina. Susurró. Está ahí ahora mismo, mirándote. Miré hacia donde señalaba, pero no vi nada. Aún así, el ambiente se volvió insoportablemente pesado, como si el aire mismo se hubiera densificado. El salón estaba frío, mucho más frío de lo habitual. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, pero me obligué a mantener la compostura. Una tarde, un compañero me contó una vieja historia que giraba en torno al terreno donde se construyó la escuela. Años atrás, antes de que la escuela existiera, había habido un asesinato en ese mismo lugar. Un hombre había sido asesinado a sangre fría y, según la leyenda, su espíritu no había encontrado descanso. Pensé que era solo una coincidencia, pero las cosas empezaron a salirse de control. Un viernes, después de clases, me quedé más tarde de lo habitual preparando algunas actividades para la próxima semana. Mientras estaba solo en el aula, escuché que alguien entraba en el salón. Al girarme lo vi. El hombre de negro estaba ahí, en la puerta. No podía verle el rostro, pero sentí su mirada atravesándome. Mi cuerpo se quedó paralizado. No podía moverme ni gritar. Él avanzó lentamente, sus pasos resonando en el silencio absoluto. Cada vez que daba un paso, el aire se volvía más pesado, hasta que sentí que apenas podía respirar.
Entonces, cuando estaba a punto de tocarme, todo desapareció. El hombre, el frío, el silencio. Era como si nada hubiera pasado, pero sabía que lo que había visto era real. Decidí no volver a la escuela. Al día siguiente presenté mi renuncia. No podía soportar la idea de estar en ese lugar una noche más, ni un día más. Los niños continuaron reportando la aparición del hombre de negro, pero nadie podía hacer nada. La escuela siguió funcionando como siempre, pero algo en ella había cambiado. El lugar, antes lleno de vida, ahora estaba envuelto en una energía oscura e indescriptible. Nunca volví a saber de Salome ni de mis antiguos alumnos. A veces, por las noches, aún siento su presencia, como si me hubiera seguido desde aquella aula, desde esos pasillos malditos. Cada vez que lo pienso, una sombra parece moverse en el rabillo de mi ojo, y no puedo evitar preguntarme, ¿será que él también me está esperando? Después de semanas de intentos fallidos por dejar todo atrás, recibí una llamada de Marta, mi excompañera. Me dijo algo que me hizo sentir un frío en el pecho. Salomé había desaparecido sin dejar rastro. Me invadió un fuerte sentimiento de culpa. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo en esa escuela. Esa misma noche regresé. Los pasillos estaban oscuros y desiertos, pero había algo en el aire, una presencia que parecía esperarme. El eco de mis pasos resonaba en los corredores vacíos, cada vez más pesado, como si algo o alguien se acercara. No dejaba de pensar en Salomé. Llegué al aula, el mismo lugar donde todo había empezado, y el frío en la habitación me cortaba la respiración. Al entrar, lo vi. El hombre de negro estaba parado en la esquina del salón, inmóvil, observando desde las sombras. El aire se volvió más pesado con cada paso que daba hacia él. Sentía que me estaba drenando, que cada segundo cerca de él me quitaba energía. Pero no podía detenerme. Sabía que tenía que enfrentar lo que fuera que era eso. Cuando finalmente me acerqué lo suficiente, algo cambió. El hombre de negro desapareció, desvaneciéndose en el aire como si nunca hubiera estado allí. El aula volvió a ser solo eso, un salón vacío. Salomé nunca fue encontrada, y desde ese día, el hombre de negro tampoco volvió a aparecer. Pero algo me dice que esto no ha terminado. Algo me sigue, siempre, en las sombras. El hombre de negro sigue ahí, esperando.